Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos en esta noche de día lunes. Es muy lindo y muy agradable todo el fin de semana acá en la ciudad del Dorado. Vamos a hablar con Micaela Garcet, una chica san vicentina, hincha del Club Atlético Boca Juniors. Vamos a hablar con ella tampoco. Buenas noches, Micaela, ¿cómo estás? Gracias. Gracias por venir a acompañarnos. No, por favor. Y también buenas noches a toda la audiencia. Bueno, ¿sos de San Vicente? Soy sanvicentina, nacida, criada, muchas veces mal criada también allí en el corazón de la provincia de Misiones. Y soy una sanvicentina que, si bien migró hace 10 años, cuando se fue a estudiar, y lo que nos pasa a muchos jóvenes del interior de la provincia, ¿no?, que siempre tiene ganas de volver igualmente a su municipio. Así que orgullosamente ahí con el corazón de la capital de la madera. ¿Vos tenés, tu papá y tu mamá viven en San Vicente? Sí, tengo a toda mi familia viviendo allí. Y bueno, yo he formado mi familia en Posadas, pero sin embargo pasamos el tiempo casi mitad y mitad, ¿no? Viajamos mucho para San Vicente, y ahí estamos entre San Vicente y Posadas. ¿Qué colegio fuiste en San Vicente? ¿El público o algún privado? Fui al Instituto Ceferino Namuncurá, que es un colegio de gestión privada que justamente tiene mucho la impronta de lo que fueron las hermanas salesianas de la comunidad ucraniana, con la iglesia ucraniana también, que nos remonta a nuestras raíces de parte materna. Así que hice toda mi vida educativa, jardín de infantes, primaria, secundario, en esa institución. Todo en ese lugar. Todo en ese lugar. Micaela, y a ver, bueno, ¿y tus padres a qué se dedican? Mis padres se dedican al comercio. Siempre lo cuento en las entrevistas que vengo de una familia de comerciantes de frontera, ¿no? Porque tienen una distribución de alimentos justamente en todo lo que es la zona del Alto Uruguay. Entonces estamos muy arraigados ahí con lo que es la frontera, con lo que son las asimetrías, ahí cerquita de Brasil. Así que todo lo que tiene que ver con esa parte económica también nos toca muy de cerca también, ¿no? Y bueno, sí, ellos sí se siguen dedicando al comercio en la actualidad. Yo me acuerdo de San Vicente una vez que incendiaron la municipalidad. Hace mucho tiempo. ¿Te puedo contar una anécdota? Sí. Cuando incendiaron la municipalidad, ya que lo traes acá al living, vos podés creer que mi padre era concejal por la oposición, y ese periodo 2003-2007 fue la única participación política que tuvo mi familia en lo que tiene que ver en un plano institucional, ¿no? Pero podemos decir que ese fue el primer acercamiento político que tuve. ¿Y por qué partido fue tu papá concejal? Mi padre fue por la UCR en ese momento, cuando la UCR era la UCR. No, sí, fue en otro momento completamente diferente ahora, digamos. En ese momento, digamos, San Vicente era un San Vicente. Sí. Hoy San Vicente está completamente transformado. Lo hablábamos fuera del aire, digamos, San Vicente tiene 1 o 2 hoteles o 3 hoteles muy lindos, y también hay un hotel en 2 de Mayo y muy cerca, digamos, sobre la ruta, que está muy lindo también, creo que el Austral. Y ahí dentro de San Vicente o 2 de Mayo, no sé, hay un lodge de los alvarengas, se llama Cocorocó o algo así. Puede ser. Uno viene por la ruta y entra unos 2 El Itororó. El Itororó, sí. Que está muy linda, digamos, tiene una pileta. Realmente el turismo de esa región se transformó por completo. Sí, ese lugar específicamente tiene una travesía que, para quien pueda hacerlo y que tiene condiciones físicas, ¿no?, y que le gusta el contacto de la naturaleza, es altamente recomendable, porque tienen un circuito donde te llevan a recorrer los saltos que están adentro del predio. Es realmente una experiencia que te desconecta, y no es necesario que te hospedes para poder hacerlo.
Así que está muy lindo, muy bien armado. Totalmente. Se come comida regional y tienen un vino propio ahí que lo fabrican. Sí, yo los conocí a ellos justamente haciéndole una entrevista cuando teníamos un programa de medio ambiente que se llamaba OGA. OGA en guaraní significa hogar, casa, y ahí estábamos desarrollando diferentes tipos de entrevistas y tuve la oportunidad de probar ese vino que lo fabrican ahí también. No muy recomendable, pero fabrican, digamos, ¿no? Está muy lindo ese lugar. Y hablando de tu vida personal, ¿cómo es tu relación con tus padres? Mi relación es excelente. Soy la menor de 3 hijos, la única mujer. Si bien me fui a Posadas ya hace casi 10 años, un poquito más capaz, si saco bien las cuentas. Después eché raíces también en Posadas, formé mi familia, tengo 2 hijas allí. Pero con ellos siempre la mejor, somos una familia muy unida y que nos permita también este constante, ¿no? de ir y venir, la cuestión del arraigo también presente ahí en el centro. ¿Y con tus hermanos cómo te llevas? Excelente. ¿Cómo se llaman tus hermanos? Mi hermano, el más grande, se llama Milko y el del medio es Gabriel. Milko, nombre de mucho de esa zona, ¿eh? Milko, si mal no recuerdo, es ruso o polaco, por ahí, y es la traducción de Emilio en realidad. Sí. Contame un poco cómo te involucraste en la política, digamos, porque tenés ideales fuertes y tenés convicciones muy fuertes. Bueno, como te comentaba al principio, ¿no? Este primer acercamiento que tuvimos de muy pequeña, yo recuerdo que tenía 7, 8 años, mi casa en su momento, en esa época que mencionaste, funcionó unas semanas como consejo deliberante del municipio, porque no había sede. Entonces funcionó allí y era, wow, ¿qué es esto, no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué tan importante es? ¿Por qué tenemos a los medios, me acuerdo, TN, enfrente de casa, grabando y buscando testimonio de qué había pasado en un municipio del interior del interior? Y bueno, creo que ese fue como algo que nos marcó. Y después, igualmente, si bien mi padre no continuó en política, nadie más continuó con eso. Creo que uno se va quedando con algunos recuerdos, ¿no? Y va buscando su propio camino. Yo me fui a estudiar a Posadas, me recibí de abogada en el 2019 y ahí... Antes de pandemia. Y a mí me tocó, por ejemplo, me recibí y llega la pandemia, me llega el título y era, ¿y ahora qué hago? Porque no vengo de una familia de abogados, de carrera jurídica. Tenía el título, mi cara y 2 hijas que mantener en plena pandemia, ¿sí? ¿Viste? Y si bien estaba ya ejerciendo la profesión con colegas, con mentores más grandes, después, dije, aprovechemos las redes sociales, que en ese momento por ahí no eran las redes sociales para vender como se usa hoy. Y ahí me acuerdo que empecé explicando el derecho con una porción de pasta frola, así para que lo entienda bien doña Rosa, que estaba en su casa, y ahí empecé como a generar un poco también de contenido, todo respecto a la profesión. Después, tuve un paso por medios de comunicación, con columnas jurídicas. Si bien cada vez estoy ejerciendo menos la profesión, fue lo que me permitió también llegar a lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Como que te va abriendo puertas. Así que eso termina en hoy afrontando un nuevo desafío con lo que respecta al desafío político y con todo el compromiso y responsabilidad que transité hasta el momento. ¿Y en pandemia cómo te fue a vos? Vos en lo personal, ¿cómo te fue? Digamos, estoy hablando de la pandemia, fue muy dura, sí. Fue un momento de encierro tremendos. ¿Y a vos en lo personal te afectó en algo?
podías, digamos, ¿tenés varón o nena? ¿Qué tenés? Mis hijas son 2 niñas. 2 niñas. En ese periodo eran pequeñas, ahora ya tienen 9 y 10 años, pero sí eran pequeñitas. ¿Y suelen echar boca o no? Ay, me vas a matar, ¿puedes creer que no? Ahí salieron por el padre. Suelen echar arriba. No, peor. De Independiente. Ah, sí. Pero bueno, de todas maneras yo soy más afín a Racing que Independiente, ¿no? De Racing y de Boca más que de Independiente. Yo creo que River, lamentablemente, bueno, ya está, los primos hermanos. No, bueno, mi hermano es de Racing, el legado de mi abuelo, así que... Contame cómo te fue la pandemia con tus hijas. Bueno, pandemia fue, creo que para todos, fue un momento difícil, una incertidumbre, porque era algo que por lo menos a nosotros no nos había pasado nunca. Encima, más con esta instalación del miedo que hubo, y todos los operativos que se iban desplegando, ¿no? Era como, wow, ¿y ahora qué pasa? Yo creo que fue un antes y un después para todos. Ahí es donde surge más el boom de las redes sociales, donde muchos empezaron a utilizarlo como una ventana de exposición para lo que hacían, para poder también prosperar económicamente, ¿no? Yo me acuerdo en ese momento también tenía... yo soy emprendedora por naturaleza, ¿viste? Y tenía como un pequeño showroom, le decimos, de decoración. Y ahí fue el boom, porque ¿qué pasó? Toda la gente estaba en su casa. Entonces, ¿te acordás que uno primero cocinaba, después limpiaba y después buscaba la manera de sentirse cómodo en su casa? Y ahí iba, que compraba la pintura, que compraba una plantita para decorar, para sentirse un poco más seguro. Y ahí, bueno, también nos permitió desarrollar ese emprendimiento, pero sí fue una época de transformación para todos. De transformación fuerte, ¿no? Totalmente. Como que hay un antes y un después. Totalmente. Y en la política partidaria, ¿cómo te introducís? ¿Vos militás de siempre en la Renovación o estuviste en algún partido político antes? No. Yo esto lo cuento y lo cuento. Tomo mate, sí. Y esto lo cuento siempre con mucho orgullo, ¿no? Siempre fui muy crítica de la Renovación, pero desde un perfil más constructivo. Y hoy puedo decir que la Renovación me adoptó como su hija, me hizo propia, y no solamente te permite venir y cuestionar esto que quizás siempre lo cuestionaste, sino que también te permite la acción para poder transformar eso que cuestionás, ¿no? Tuve participación, sí, en la campaña de Javier Milei en el 2023. Fuimos unos de los espacios que llevaron las ideas liberales acá en la provincia y que por ahí luchó para hacerlo al presidente justamente. Pero después, ya un 10 de diciembre, con un Javier Milei presidente, recibo el llamado del gabinete del gobernador, donde me invitan a participar realmente dentro del espacio provincial. Y esto lo digo con todo lo que significa, ¿no? Es muy difícil hoy encontrar personas que por ahí tienen ideales diferentes, a grandes rasgos. Después vos empezás a indagar y te das cuenta que no somos tan diferentes, pero que vengan y que te hagan parte, que te digan, che, vení, aportá tu granito de arena, aportá tu visión. Entonces eso realmente que lo valoro, y también lo tomo como un compromiso de decir, che, ¿por qué no? Porque yo te digo, ponete en mi lugar. ¿Qué vas a hacer vos si alguien viene y te dice, vení, aportá, juntate? Y vos decís, no, yo con vos no me junto.
sabiendo que tenés la posibilidad quizás de cambiar una realidad por más mínima que sea. Entonces, eso es algo que me hizo cambiar mucho mi visión sobre el espacio, y hoy lo milito como una militante más, como una nacida dentro del espacio, si bien no es así, pero con la certeza de que es el camino correcto y es el camino por el cual tiene que ir la provincia. ¿Cómo te llevas con Oscar? ¿Con Oscar, mi compañero de fórmula? No, bárbaro. Oscar es una persona, no le va a gustar lo que voy a decir, pero él tiene de experiencia política lo que yo tengo de edad. Entonces, realmente compartir una lista con él, poder impulsarlo para que él llegue a ser representante de todos los misioneros en el Congreso. Bueno, van a estar los dos. Si Dios y la gente quiere, capaz que sí, o veremos. Pero poder trabajar codo a codo con él realmente es algo que a nosotros nos nutre desde su experiencia, y yo creo que también aportamos desde un perfil más joven y con otra visión, ¿no? Que de eso se trata de complementarse, y la presencia territorial que siempre tuvo él y la que estamos aportando nosotros, yo creo que nos pueden cuestionar un montón de cosas, como espacio, como candidato, como lo que fuere, quizás hasta como persona. Pero si hay algo que no nos pueden cuestionar hoy a los representantes de esta lista, es que estamos en territorio y estamos cerca de la persona que nos escribe, de la persona que nos llama, le atendemos el teléfono y le contestamos a todos. Así que eso también es algo que yo digo, votemos a quienes realmente están cerca y a los que están siempre, no a los que vienen ahora, ¿no? ¿Cómo ves vos que tiene una visión, digamos, del espacio? ¿Cómo ves a nivel nacional si hace falta una reforma laboral o no? Y si la reforma hace falta, ¿por qué camino iría? Mira, ahí te respondo más como abogada que como perfil político. La gran mayoría de las leyes que tenemos nosotros, de los códigos que nos regulan la vida en sociedad, tienen una larga data, ¿sí? Te menciono, por ejemplo, el Código Penal también se creó en 1921, tiene más de 100 años. Las leyes laborales también, si bien pueden ir generando algunas modificaciones, yo creo que no solamente es necesario, sino que estamos en el momento de hacerlo, ¿sí? ¿Pero por qué? No por un capricho nada más, sino porque la manera en la que concebimos al trabajo también ya mutó desde esa sanción. Entonces, en ese sentido creo que las leyes y las modificaciones van mucho más lento de lo que va la sociedad, y es necesario que la repensemos, y que la repensemos de acuerdo a la actualidad. No, por favor. ¿Y una reforma impositiva cómo es? En ese sentido creo que una cosa lleva a la otra, ¿no? Yo creo que una reforma laboral hoy nos va a permitir nuevas formas de contratación, nuevas formas de articulación entre sector, ni hablar del sector público-privado, de cómo se van siempre acompañando, sobre todo acá en nuestra provincia, ¿no? Pero en la relación empleado y trabajador y empleador, una vez que nosotros logramos modificar esa relación inicial, te va a dar la posibilidad de mayor contratación. A ver, hoy el sector privado no quiere contratar por todo lo que puede suceder si el empleado o no funciona, o te mete una denuncia, o todo lo que lleva a una indemnización y todo lo que cuesta hoy tener a un empleado en blanco. Entonces, creo que una cosa lleva a la otra,
y va a ir completamente ligado. Si nosotros cambiamos la manera, la forma laboral, creo que automáticamente puede venir una transformación impositiva. ¿Pero por qué? Porque va a ser el sector privado va a ser el que tenga la posibilidad de emplear a más personas dentro del sistema en blanco. Ahí entramos también en otra cuestión, las jubilaciones. Nosotros como ciudadanos, o si alguien nos está escuchando y tiene menos de 50 años, realmente o tiene que concientizarse que su jubilación va a ser de $200 con suerte, o tiene que concientizarse que ya no va a existir más como lo conocemos hasta ahora. Entonces, esas cuestiones, todo lo que es laboral, impositivo, educación financiera para las primeras generaciones, es fundamental que lo veamos y que lo podamos incorporar desde lo legal y desde la práctica también. ¿Cómo ves la reforma tributaria que hizo ATM acá en Misiones? Digamos esta baja quita de impuestos. Sí. Ahí tengo muchísimo para hablarte, pero si bien te dije hace un ratito que la renovación a mí me adoptó como hija, yo igualmente no voy a ser obsecuente. Celebro las medidas que se están tomando en la cartera impositiva de nuestra provincia. Me parece que es la puntita del iceberg. Tenemos muchísimo más para hacer y realmente hoy tenemos una sociedad que demanda, que clama una baja en los impuestos y me parece que tenemos que seguir por ese camino. Yo celebro que ATM hoy no te exija más el pago de la tasa administrativa, porque el otro día estaba hablando con Belén, que es la titular de ATM, y me decía, sí, a ver, la tasa era 1.700 pesos. Quizás económicamente no significa un gran número, ¿no? Pero había personas que iban un día a ATM a hacer trámites y llegaban a pagar hasta 5 veces la tasa administrativa por diferentes trámites. Entonces, y todos los que alguna vez, ya sea desde el rol profesional o desde el rol monotributista o ciudadano común, que hizo alguna vez un trámite en ATM, ¿sabe lo que significa que te estén cobrando por cobrar nomás, no? Entonces, en ese sentido, celebro la medida, creo que es por ahí, pero hay otras más que se fueron tomando que por ahí impactan mucho más en la cotidianidad, ¿no? ¿Cuál, por ejemplo? La flexibilización de los proveedores, por ejemplo. Te cuento, en toda esta serie, en esta batería de medidas que tomó la Agencia Tributaria de Misiones, tomó una que fue la de eliminar ciertos requisitos para los proveedores de afuera de nuestra provincia. Antes, te pongo un ejemplo nomás, Antes, por ejemplo, había un requisito que decía, bueno, el proveedor que opere en la provincia de Misiones necesita tener un determinado número de operaciones mensuales o anuales para estar exento de lo que es el pago a cuenta. Hoy ese requisito, la semana pasada, se eliminó, se simplificó, o sea, es un paso menos para poder operar acá. Ahora no importa si vos vendés, pongo el ejemplo de zapatillas, ¿no? No importa si vos vendés 1, 10 o 100 zapatillas. Vos igualmente, con el solo hecho de estar inscripto y tener tu declaración jurada al día, ya podés operar en nuestra provincia. La eliminación de este único, de este requisito, solo de este, por ejemplo, habilita que 800 nuevos proveedores puedan operar en nuestra provincia, con la exención del pago a cuenta, ¿no? Entonces eso también es una cosa que por ahí muchos que claman, uy, porque la provincia y que esto, no te lo van a contar, no te lo dicen, pero porque no quieren que sepan tampoco. De todas maneras, la provincia de Misiones, en la década, en los años 90, los primeros, el gobierno Ramón Puerta vende lo que es el Banco Provincia, que ahora el Banco Macro, vende
lo que era papel misionero, también lo vende, y deja a Ramón Puerto una deuda de 2 productos brutos internos, o sea, 2 presupuestos y medio de plata. El gobierno de Misiones, con una de las coparticipaciones más bajas de la región, tenemos una coparticipación más baja que Corrientes, que Chaco, que Formosa, sí, el digamos. De la región es el más bajo. El más bajo. Igual hizo mucho, pero también tiene que ver con los impuestos que en su momento se cobre. ¿Para qué se cobra? Bueno, para construir rutas, hospitales, rutas provinciales, escuelas, digamos, insumos, y yo creo que para pagar la deuda que también nos dejó la década del 90, digamos, ¿no? Que nos dejó Ramón Puerta. Entonces, me encanta que se simplifique todo lo que tiene que ver, pero también justifico que se haya cobrado, que se cobre también. O sea, no se puede no cobrar absolutamente nada. Todas las provincias te cobran ingresos brutos. Sí, todas las provincias te cobran ingresos brutos. Estoy como un defensor del diablo, digamos. Pero fíjate que Misiones es la única provincia que tiene la alícuota cero para lo que son las economías regionales, ¿eh? Ojo, eso tampoco lo dice la oposición. Entonces, yo creo que estamos, y lo dije el otro día también con una de tus colegas de acá del Dorado, es importante que se muestre, que se visualice, que realmente se está escuchando a los sectores, y no solamente se está escuchando por cuestiones políticas, sino que se está actuando en consecuencia. Y eso es fundamental. A ver, vos hablabas del endeudamiento de los 90, yo no lo viví, yo soy clase 95, pero en ese sentido Misiones también fue la primera provincia que tiene una ley de no endeudamiento, que ahora el presidente Milei lo anunció en la última cadena nacional que va a sacar algo parecido. Entonces, en el fondo no somos tan distintos, pero sí, es cuestión también de hacer un poquitito de docencia y de no dejarnos llevar por eslóganes que quizás suenan muy lindos, pero que no te dicen nada. Y cuando hay pérdidas laborales, por ejemplo, la fábrica de Rotillarás perdió 150 trabajadores, que eso también implica, la pérdida de esos trabajadores también implica netamente por políticas nacionales, digamos, ¿no? No es que tiene que ver algo con Misiones, sino son políticas nacionales que se implementan a nivel nacional y que terminan con pérdidas laborales acá en nuestra región. ¿Vos qué opinas que tiene que hacer el gobierno nacional para contribuir al empleo en la Argentina? Bajar impuestos. Sencillo, bajar impuestos para que las empresas se radiquen y para que puedan generar ese trabajo genuino. Y ahora ahí es donde decís, ¿y qué pasa con este tema, no? Porque hablamos de todo lo que es la carga impositiva y muchos que se quejan de... A ver, paréntesis, yo estoy a favor de la eliminación de los impuestos, de las tasas municipales, de los impuestos provinciales, de la baja de impuestos nacionales también. Pero en ese sentido también veamos la diferencia que hay de los impuestos nacionales y lo que implican los provinciales, ¿sí? Estamos hablando de un 21% de IVA, que eso no nos vuelve, o muy poco. Por eso ahora cuando salió el tema de la devolución del IVA, que el proyecto que no sé si se presentó o se va a presentar quizás, y que eso es una cosa de que vamos a estar trabajándola si llegamos, de la devolución del IVA, que todo lo que es el IVA, que es un tributo nacional, el gobierno nacional a las arcas nacionales ingresa el 9%. El resto restante de la alícuota del 21% lo fijarían las provincias. Y ahí es donde yo te digo, buenísimo, si a nosotros los misioneros nos dan la devolución del IVA que realmente pertenece a esa diferencia entre el 9 y el 21, y yo creo que estamos en condiciones de eliminar muchos tributos provinciales.
esa diferencia, voy a decir que era que se va a presentar un proyecto ahora con este sistema de que el 12% se distribuya entre las provincias. Que cada provincia, lo que se anunció que se iba a empezar a trabajar fue que la nación retenga el 9% y después cada provincia fija la alícuota restante del 21%. Puede ser que fijes mucho menos o que fijes ese 12% para devolución provincial. Pero es algo fantástico y ojalá se dé, porque Misiones siempre fue desfavorecida en lo que es términos coparticipables. Si querés te hago el dibujito de la escala y te digo Misiones aporta en número 6 y recibe en número 20. Entonces, ¿qué hacemos con toda esa diferencia que hay? Terminamos perdiendo por donde se lo mire. El problema es que Misiones creció mucho en gente, en personas y también en economía, digamos, ¿no? Teníamos desde la renovación, que arranca la renovación, hay una transformación completamente en distintos ámbitos. Uno es el turismo, y en la industria del turismo teníamos 4.000 camas en todas Misiones y tenemos 40.000. Sí. Una gran diferencia total. Hablando del turismo, también se puede hablar de distintos sectores que han crecido mucho en estos años. Entonces, yo creo que la provincia de Misiones es la que más creció en nuestra región. Sí. Y tiene que ver con unas políticas de Estado, digamos, ¿no? De defensa de los intereses de Misiones. Yo creo que la renovación lo que hace es defender los intereses de los misioneros. Por eso creo que es importante que Oscar Herrera Watt sea diputado nacional y que vos seas diputado nacional para defender los intereses de Misiones. En ese sentido, mencionaste algo de cómo creció nuestra provincia y te traigo acá una encuesta que salió hace muy poquito, no sé si ya está publicada o no, pero que se hizo recientemente. Fíjate que Misiones es una provincia donde tiene mucha población joven, pero a diferencia de otras provincias del NEA, los jóvenes manifiestan expresamente que la gran mayoría elige quedarse acá para desarrollar su proyecto de vida. Donde por ahí un joven del Chaco o de Corrientes te dice, uy, no, yo me quiero ir a Buenos Aires o me quiero ir al exterior o demás cuestiones, el joven misionero, en su gran mayoría, te dice, no, yo me quiero quedar acá o yo me voy a quedar acá. Entonces eso también es un índice que decimos, bueno, algo bueno hemos hecho hasta acá, ¿no? Y con respecto al turismo que mencionabas, a mí el turismo es un tema que me apasiona y ahí te lo digo como primicia, si podemos llegar al Congreso de la Nación e instalar un proyecto para potenciar con herramientas reales que a situaciones diferentes, como es nuestra provincia, porque nuestra provincia tiene muchas particularidades, la frontera internacional, el 91%, los ríos, los arroyos, la selva. Nosotros no competimos con Corrientes, no competimos con La Pampa, con Córdoba, con Buenos Aires, competimos con Paraguay y con Brasil, que tienen alícuotas nacionales mucho más bajas que nosotros. Entonces, si nosotros podemos instalar un proyecto que contemple todas estas realidades y que para realidades distintas hayan soluciones distintas, a mí me encantaría fortalecer el turismo de tal forma, con un mega plan de turismo misionero, donde diga, ojalá Posadas pueda ser la Bariloche de los que están en Bariloche. Ojalá la zona centro, San Vicente, 2 de Mayo, El Soberbio y toda esa parte ahí pueda ser la Gramado y Canela de Brasil. Ojalá la zona Iguazú, Bernardo de Irigoyen exploten con turismo de comercio, con turismo de eventos, aprovechar lo que tenemos de maravilloso, las cataratas del Iguazú, aprovechar las ruinas de San Ignacio y toda esa historia y idiosincrasia nuestra que tenemos para exportarla al mundo y que la gente, que todos los que hoy están yendo a Europa
a París, a Roma, y los parisines y los romanos le quieren sacar a patadas porque está colapsado por todos lados, ojalá todos ellos encuentren en Misiones una alternativa para hacer turismo. Entonces, eso me parece algo que lo voy a poner como eje y que lo voy a trabajar, lleguemos o no lleguemos. ¿Cómo ves la sinergia con Paraguay y con Brasil? ¿Vos pensás que tenemos que tener una situación especial hoy por hoy también con la Argentina? Digamos que la Argentina ponga en plano, digamos, una baja de impuestos, digamos, para Iguazú, Irigoyen, Posadas y la región. Eso va un poco ligado de la mano de lo que te decía, que ante situaciones diferentes tenemos que contemplar respuestas diferentes. Y realmente el otro día lo escuchaba a Alberto Fernández en un streaming decir, che, misioneros, que no te caigas, sentate fuerte ahora te digo, con lo que te voy a contar, pero sí, Alberto Fernández dijo en un streaming, che, misioneros, yo les veté la zona aduanera especial o la zona franca o como el nombre que tenía, porque si yo le daba eso, a mí como nación me generaba un problema enorme, porque iba a venir Formosa a pedirme, porque iba a venir Salta a pedirme, porque iba a venir Mendoza a pedirme. Le digo, wow, con qué desconocimiento de la realidad habla, ¿no? Porque la realidad que vivimos nosotros acá no es la misma que vive Formosa, no es la misma que vive Salta y no es la misma que vive Mendoza. Porque realmente somos una provincia periférica, que estamos ahí colgados del mapa allá arriba, ¿viste? Solito nomás. Y siempre nos arreglamos solos. Siempre el misionero con su idiosincrasia, con su impronta, sabe salir adelante pese a las adversidades que provocan los cambios de gobierno y los cambios de regla de cada gobierno que viene. Realmente el tema de una zona especial, una zona económica especial, o vamos a ver qué nombre le encontramos, pero es fundamental trabajarlo, porque justamente nosotros tenemos un 21% de IVA, al lado tienen 9 y 12, ¿eh? Entonces, claramente somos una provincia periférica, pero no tenemos que estar colgadas del mapa. Así es. Era un buen tiempo, hablamos bastante y creo que bastante productivo conocerte principalmente, conocernos nosotros, la audiencia, y también nosotros, nuestro equipo acá, conocerte. Y esperemos que te vaya bien, que tengas muy buen resultado en estas elecciones, y que tanto Oscar Herrera Watt, que me parece que es un candidatazo para la provincia de Misiones, es gobernador, es ministro de Salud, es vicegobernador, digamos, vaya a defender los intereses de la provincia de Misiones en Buenos Aires conjuntamente con vos. Sí, gracias a vos por recibirme, gracias a la audiencia que está del otro lado acompañándonos, y como mensaje final, un poco resumiendo todo lo que hablamos hasta acá, yo creo que estamos en una época donde lo que es genuino, lo que es verdadero, realmente se nota. La gente ya no te mastica vidrio, ¿eh? Por ahí mastica pero no traga. Entonces, en ese sentido, invitarlos a que vean quiénes realmente les hablan con esta intención, que sientan lo que es genuino, porque lo que no es genuino se nota, e incluso más todavía, ¿eh? Y en ese sentido, invitarlos a que nos acompañen en estas elecciones, a que nos conozcan también. Nosotros, tanto Oscar como yo, creo que nos identifica algo que contestamos todos los mensajes y lo hacemos nosotros personalmente, ¿eh? Yo lo vi a Oscar sentadito en una reunión a un costado antes de empezar, contestando mensajes uno por uno. Entonces, eso es algo que lo tomamos como bandera para esta campaña. Invitarlos a que nos acompañen, a que nos conozcan y que voten a quienes están cerca y que están cerca hace un tiempo ya.
no oportunistas del momento que vienen con cosas que quizás suenan lindo, pero queda ahí. Entonces, eso, gracias por poder transmitirlo. Gracias, Micaela. Que tengas una excelente noche. Chau. Mañana a las 6 de la mañana, acá en este canal, arranca el despertar de las misiones con la conducción de Silvia Rezo Alba desde el diario Primera Edición. Que tengan una excelente noche. Chau, hasta mañana.